Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar de una de las propiedades físicas de una piedra. Una piedra que ya desde el momento en que estamos hablando de ella, nos evoca lo místico, lo mágico, lo misterioso. Es una piedra muy hermosa, muy bonita, porque ya desde el momento en que nosotros la tenemos en nuestras manos, hace que nuestra mente divague. Exactamente es la palabra, porque no entendemos por qué se comporta en esa forma. ¿Sí? Estamos hablando de los imanes. De esa piedra que tiene esa consistencia de atraer, que, que jala y que va uniéndose con toda la piedra imán que se encuentre a su lado. ¿Sí? Entonces, fíjense en qué maravillosa es esta piedra, que la podemos encontrar en muchos lados y en diferentes formas. Cuenta la historia que para que pudiera agarrar ese nombre de piedra magnética, porque eso es lo que tiene, ese fenómeno que tiene es el magnetismo. Un magnetismo que lo han tratado de entender muchas personas, muchos científicos a través de la historia, y que va a ir informándonos cómo, cómo se comporta. Y de ahí han salido muchas teorías muy importantes que la física ha tratado de utilizar, como las brújulas, por ejemplo, que totalmente hicieron ese cambio para que la navegación tuviera otra forma de ubicarse. Se dice que por primera vez se observaron en una ciudad de Magnesia del Meandro, en Asia Menor. De ahí el término de magnetismo. Sabían que cierta piedra atraía el hierro y que los trozos de hierro atraían otros y otros a su vez y otros, como se los mostré al principio. Estos se denominaban imanes naturales. Todos estos imanes van a irse clasificando, ¿sí? La forma de irlos tratando de entender, para que pueda uno ir viendo cómo está constituido todo ese conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Esto puede ser generadores por la corriente eléctrica o por los momentos magnéticos de esas partículas que constituyen los materiales. Es parte de un fenómeno más grande que se llama electromagnetismo, también denominado a la rama de la física que estudia todos estos dichosos fenómenos. El campo magnético de un imán se manifiesta por la distribución de la limadura de hierro alrededor de dicho imán. El níquel, el hierro, el cobalto y sus aleaciones se encuentran entre algunos de los materiales que presentan propiedades magnéticas y que son fácilmente observables y comúnmente se les llama imanes. Los materiales son ferromagnéticos e interactúan fuertemente en todos esos campos magnéticos, externos a la vez, y que generan un campo magnético propio. Esto permite la tal conocida repulsión y atracción entre los polos de los imanes, y sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor o menor forma por la presencia de ese campo magnético. Etimológicamente, la palabra magnetismo significa piedra de magnesia y hace referencia a la magnetita, un mineral de hierro ferromagnético. Cuenta su historia que a través del tiempo los fenómenos magnéticos fueron conocidos desde la antigua Grecia. Se dice que por primera vez se observó en toda la ciudad
de magnesia del meandro, que está localizada en Asia Menor, y que de ahí les viene todo ese término. El primer filósofo que estudió el fenómeno del magnetismo fue Tales de Mileto, filósofo griego que vivió en el 625 al 545 a.C. Ya en China, la primera referencia de este fenómeno se encuentra en un manuscrito del siglo IV a.C., titulado Libro del Amo del Valle del Diablo. La magnetita atrae al hierro y así o es atraída por este. La primera mención que es sobre la atracción de una aguja que aparece en un trabajo realizado en los años 20 y 100 de nuestra era. Esos sonidos que ahorita acaban de oír como cohetes, es que se está inaugurando la feria de León, y avientan unos cohetes. Esto es lo que sé yo. La primera mención que se escucha sobre la atracción de esa aguja que aparece en los trabajos realizados entre los años 20 y 100 de nuestra era, la magnetita atrae a la aguja. Un científico llamado Chen Kung Kuan, en el 1031 hasta 1095, escribió sobre la brújula de aguja magnética y mejoró la precisión de la navegación empleando ese concepto astronómico del norte, el norte absoluto. Así, en el siglo XII, los chinos ya habían desarrollado toda la técnica lo suficiente como para utilizar la brújula para mejorar la navegación. Alexander Nechamen fue el primer europeo en conseguir el desarrollo de esta técnica, y eso sería en 1187. Peter Peregrinus de Maricourt fue un estudioso francés del siglo XIII que realizó experimentos sobre el magnetismo y escribió sobre el primer tratado existente para la propiedad del imán. Su trabajo se destacó por todas las primeras discusiones detalladas en una brújula. El cosmógrafo español Martín Cortés de Albacar, formado en Zaragoza y en la Escuela de Pilotos de Cádiz, descubrió y situó el polo norte magnético en Groenlandia. Eso fue en 1551. Para los navegantes españoles e ingleses, su libro fue traducido y muy reimpreso en Inglaterra, facilitando así considerablemente la navegación de Galileo Galilei y su amigo Francesco Sagredo. Se interesaron sobre todo en el magnetismo, engastando un buen trozo de roca magnética de más de 1,5 kilos en un bello artilugio de madera. La magnetita se disponía de tal manera que a modo de imán atraía una bola de hierro de casi 4 kilos de peso, pero la falta de aplicación práctica y la economía del invento desalentó más a la experimentación por parte de estos destacados científicos italianos. Ya en 1600, el médico y físico William Gilbert publicó en Londres su obra The Magnetics Corporation, en la que hablaba sobre toda la psicología relacionada al experimento, sobre el imán, sobre los cuerpos magnéticos, sobre el gran imán de la Tierra, que se estableció como bases del estudio profundo del magnetismo, consagrando todas las características y tipologías del imán y realizando todo tipo de experimentos cuidadosamente descritos. Observó que la máxima atracción ejercida sobre todos los imanes, sobre los trozos de hierro, se realizaban siempre en zonas llamadas polo del imán. Aquí vamos a ir clasificando todos los materiales en conducción y aislantes.
Se ideó la primera electroscopio, se descubrió la imantación por influencia y fue el primero en percibir que la imantación de hierro se pierde al calentarla al rojo vivo. Estudios de la inclinación de la aguja magnética concluyeron que la Tierra se comporta como un gran imán. El conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes hasta 1820, donde Hans Christian Ørsted, profesor de la Universidad de Copenhague, descubrió que el hilo conductor sobre el que circulaban una corriente ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en ese entorno. Muchos experimentos siguieron el de Andrés Marie Amperes, Carlos Friedrich Gauss, Michel Fahrenheit y otros que encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad. James Clerk Maxwell, con sus tesis, sintetizó y explicó estas observaciones en sus ecuaciones de Maxwell. Unificó el magnetismo y la electricidad en un solo campo, electromagnetismo, que se hizo en 1905. Einstein usó estas leyes para comprobar su teoría de la relatividad especial y en el proceso mostró que los campos eléctricos y magnéticos son dos caras de la misma moneda en el tensor de campo electromagnético. Pues, ¿qué les ha parecido todo esto? Está alucinante, está muy bonito. Hay que estudiarlo, hay que verlo, porque aquí, como se dieron cuenta, están involucrados muchos científicos, pero científicos de gran peso que vamos a ir viendo, porque nosotros ya nos adentramos al estudio de la física. ¿Para qué? Para entender más nuestra historia, más nuestra